Nos falta un cuadrado ahí también. ¿No te faltó el cuadrado en esa parte ahí, querida? Profe, el problema es que para demostrarlo tuve que utilizar como una aproximación a este cuadrado para poder, no sé cómo decirlo para que no sé. Realmente, a veces más fácil, estamos entre gente grande, no se complica. Mira, ¿qué tal si yo defino phi de x? El problema está, profe, que yo consideré que la probabilidad de esa probabilidad era lo mismo que esa probabilidad al cuadrado, es igual que calcularla al cuadrado. Y entonces por ahí pude aplicar Markov y calcularlo. No, es que no es lo mismo, no es lo mismo. Pero espérate, a ver. Eh, ahora me hiciste dudar. Déjame. Porque al final, en el fondo, ahora me hiciste dudar si lo hice mal o no. Si lo escribí mal o no. Porque yo defino phi de x como el valor. Esto, yo defino como s al cuadrado. ¿Ya? El valor absoluto me da lo mismo aquí. Esto cumple con la función que es no decreciente y no negativa. ¿Ya? Ujú. Entonces esto lo aplico aquí y ahí me queda el valor esperado ahí me queda la varianza inmediatamente. Y aquí me queda entonces la misma función aplicado a epsilon y me queda el epsilon al cuadrado. ¿Te fijas? Y ahí está. Eh, es que yo por lo menos, bueno, es que lo calculé diferente. Es decir, no lo calculé con ese miembro, sino con el otro. Y lo que hice fue aplicar modificaciones al otro miembro. Igual no me queda la varianza, lo que me queda es esa distancia entre la variable y el valor esperado al cuadrado. Y que eso me queda como la varianza. Es que esta aplicación directa es así. Es así. Eso es lo que dice. Y esto entra directo acá. Pero para eso entonces tendría que tener en el otro lado la x al cuadrado. Porque si no, ¿cómo va a considerar No, que x es... aquí. Ah, exactamente. Está directo, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Y después te falta el otro lado, porque después te tienes que cambiarlo por x menos el valor esperado de x, ¿cierto? Eso es lo único que te queda por trabajar. Ahí. No, pero Sí, pero está bien porque es la aplicación directa de phi. Pero, profe, lo que le digo es que para considerar eso, entonces x tiene que estar al cuadrado. Porque usted está diciendo que en phi en x, Esto sí, tienes toda. No, no tiene por qué estar al cuadrado, porque porque es aplicar este teorema. Aquí es x, no es phi de x. Lo mismo, porque mira, Chebyshev es un caso particular de Marco. ujú, ¿Ya? Y sí, sí, aquí, si tú lo miras acá, ¿ya? Lo que tienes aquí aquí es x, y aquí está phi de x. Y yo lo que estoy trabajando es que es phi de x, y me queda esto aquí, y phi de x esto, y ahora phi de epsilon. Y me va a quedar aquí en el fondo el phi de epsilon es el epsilon al cuadrado. Entonces aquí tengo inmediatamente la varianza de x dividido por el epsilon al cuadrado. Y aquí no dice nada del valor esperado, no dice nada al cuadrado, dice phi de x, ¿no? ¿Te fijas? sí. Lo que el problema está en que phi de x se toma como x menos x al cuadrado porque tiene que cumplir que sea no decreciente y no negativa para que se cumpla la marco. Sí. Sí, Pero, pero ese es phi de x. Ese es phi de x. Lo que está en el lado izquierdo es el valor absoluto de x. ¿Te fijas?
Y aquí está con el phi de x, ahí está con el phi de x, pero aquí te falta eso. Aquí no necesitas el cuadrado, que era la duda que me había surgido. No necesitas el cuadrado, esto no es necesario. Eso no es necesario, ¿ya? Pero tienes que arreglártelas con esta parte de aquí. Esa es la que no está. ¿Te fijas? Sí. Entonces es una aplicación directa de Markov. Cuando haces phi de x igual a esto de aquí. Ahí te da esto directamente, ahí te da la varianza. Sigue estando mal escrito esa parte ahí. Es la varianza, eso no ocurre, ¿cierto? Y está ahí. ¿Ya? Ahora, también lo podrías trabajar si es que quieres, como phi de x igual al valor al cuadrado. También lo puedes trabajar así. En vez de esta, ponerle esa. Y esa sea phi de x. También lo puedes trabajar así. Pero es una aplicación directa de la desigualdad de Markov. Eso es lo que tienen que hacer ahí en esa ecuación. O sea, en ese problema de ahí. No sé si eso resuelve tus problemas o no. Sí, entonces sí. ¿Alguien más tiene alguna duda con la tarea? ¿Alguien más tiene alguna duda con la tarea? No, como les digo, la 6 es aplicación directa de esta de aquí. Y este está malo. El valor absoluto está bien ahí, pero este es sigma cuadrado dividido por epsilon al cuadrado. Eso está mal ahí. Se lo voy a corregir. Como les digo, les voy a mandar un mensaje en el campo. Esta es la ecuación en la que escribí. ¿Algo más de la tarea? No. No por ahora, bro. ¿Ya? ¿Alguien más? César Francisco Rodrigo, ¿algo de la tarea? Nada todavía. No, yo no todavía. No, por ahora nada. Y de hecho, gracias, Elia, por notar el error. Yo no he llegado a esa parte de la tarea, así que no he revisado nada. Así que muchas gracias. Para nada. Antes de mirar un ejercicio, me interesa saber de lo que hemos visto. ¿Se han surgido alguna duda? Sobre todo, en general, las dudas deberían surgir a ustedes en esta parte de acá. Esto, ¿ya? Vamos a hacer esas cosas, como vamos a introducir las probabilidades y todo ese cuento, ¿ya? Ahí es donde principalmente le deberían salir dudas. Y después, en esta parte de aquí, en variables, en modelación de variables aleatorias. ¿Ya? ¿Cómo hacemos ese paso? ¿Qué es lo que quiero revisar ahora?
¿Alguien tiene alguna duda con eso o no? Bueno, bien. Consideremos el siguiente problema. Entonces aquí, Gx. ¿Ya? Y tengo, esta es una partícula cualquiera. Puede salir, ¿ya? Esta la vamos a liberar y se va a mover con movimiento unidimensional. Yo suelto la partícula y la partícula puede irse hacia allá con probabilidad P o hacia allá con probabilidad 1 menos P. ¿Ya? Y después de eso, esta partícula avanza hasta encontrar un obstáculo con una distribución que se llama la distribución de Laplace, ¿ya? Entonces la distancia que recorre se distribuye Laplace de parámetro, se distribuye exponencial, ¿ya? Se distribuye exponencial de parámetro Laplace. ¿Ok? Una vez que yo la suelto la partícula, que está aquí, la suelto, se la partícula elige al azar para qué lado irse, ¿ya? Y una vez que ya se eligió eso, avanza, ¿ya? La distancia que recorre, sea la dirección es positiva o negativa, viene dada por la distribución exponencial. ¿Ya? La pregunta que les quiero hacer es, yo quiero determinar x, que es la posición de la partícula, ¿ya? Y esto, bueno, avanza una distancia de que exponencial hasta que choca en alguna parte, ¿ya? Donde sea que choque, después de avanzar todo eso, y ahí va a pasar algo después, pero vamos a quedarnos hasta esa parte. Entonces quiero la posición de la partícula justo al momento de chocar. Tú chocas con un obstáculo después de que la liberar. ¿Ya? Quiero que entonces me ayuden a definir omega, hablemos nomás de F y P. ¿Ya? Para esto. Este es mi experimento. ¿Ya? Esto no es muy tirado de las mechas, esto puede ser un electrón, ¿ya? Puede ser un fotón, puede ser una onda electromagnética que lo consideramos como un rayo que sale en alguna dirección, avanza y choca en alguna pared o lo que sea, se refleja. ¿Ya? Pero nosotros estamos viendo hasta justo el momento que choca. ¿Ok? ¿Cuál es omega aquí? Omega sería todos los reales, ¿Por qué? porque se puede mover para la izquierda o para la derecha la partícula. Entonces, no sé, tomando como el origen donde está, podría ser cualquier posición. ¿Ya? Ok. ¿Podría ser un subconjunto de los reales? Que no se sabe cuánto se va a mover antes del obstáculo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay distribuciones como la distribución uniforme que va desde un punto A a un punto B. Insisto, omega, ¿es todos los reales o incluso podemos hilar más fino y restringirlo a un, no sé, menos A y más A? ¿O no es relevante? En ese caso, la línea vertical es algún
digamos, representa algo físico o solamente era para La línea ilustrar? vertical, sinceramente no sé para qué la dibujé. Ya. Ah, no, pensé que podía ser algún tipo de cuerda, entonces en ese caso estaría acotado por el largo de la cuerda. No, 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 no. Ya. No, aquí es buen punto, no sé para qué la dibujé. Estas cosas. Bueno, ahí está. Ahí está. Ya, sinceramente no sé para qué lo hice así, pero esa es la, esa es la, eso es lo que estamos viendo. Este es el problema. ¿Ya? ¿Qué sería lambda, profe? Lambda es el parámetro de la distribución exponencial, que es la que me marca a mí la distancia que recorre. ¿Ustedes saben cuál es la distribución exponencial? Que parte en cero arriba y decae exponencialmente. Parte de cero arriba, entonces esto es una cosa así. Así. Yo que esta curva es lambda exponencial de menos lambda x. ¿Ya? Y ese punto obviamente es lambda. ¿Ya? Y ese lambda es ese lambda. ¿Ya? Y D es la distancia, ¿cierto? D es la distancia, o sea, ese D que está ahí, tiene la razón ahí, es consistente. Jefe, o sea, es D de D, y este es D. Y ahí está acá, esta acá es izquierda, derecha, este es el número P, ese es P, ¿cierto? Esta dice izquierda, derecha, y ese es el eje, este es el eje de la ordenada, y aquí está lo que estamos midiendo aquí, esta es la probabilidad. ¿Ya? Estas son las dos distribuciones, las dos densidades, ¿ya? La de masa y la densidad que está en la derecha. ¿Ya? Entonces, de nuevo, pregunto lo mismo. Este omega que está aquí, ese omega, ¿es igual a R o es un subconjunto de R? Yo diría que es igual a R. ¿Por qué? Porque al final la exponencial por la distribución se va a hacer cero en el infinito. La probabilidad va a ser cero en el infinito, entonces Correcto, solo el infinito no podría ser. exacto. Se va, de acuerdo a esta, ¿ya? Si se va para acá, entonces tengo que considerar todo el R más. Si se va para el otro lado, tengo que considerar todo el R menos, ¿ya? Eh, el cero eventualmente lo podría descartar si es que quiero, ¿ya? Pero como lo toman aquí los dos puntos, también, también influye, ¿ya? Así que creo que no hay más discusiones, ¿ya? Este es R. Ok, necesito definir X ahora. ¿Qué es X? X es una variable aleatoria, ¿cierto? Que me determina la posición de la partícula justo al momento de chocar con un obstáculo, ¿ya? ¿Cómo se define X? X igual a D. D está definido en R más, no, así que no. Ah, D está. Ah, entonces. ¿Cierto? Si X se define igual a D, D Sería
en 0, R más, ¿cierto? O R más unido al 0, entonces no cuadra. Se puede definir como por tramos también, ¿cierto? Sí. Entonces podría ser D si es que se movió a la derecha y menos D si se movió a la izquierda. Ya, perfecto. En módulo de D, puede ser. ¿El módulo de D te refieres a la magnitud de D? No, Pero que el espérate, módulo podría ser D y menos D. Entonces, el módulo de D podría ser... ¿Cómo fue? ¿Cómo dijiste, Elida? No te entendí. Lo que me que dice... puede ser menos D y D. Cumple con las dos cosas. Entonces, Lo que me dice Francisco es eso. Y esto está bien. Pero, ¿cuándo es cuándo? ¿Cuándo es D? Cuando se mueve a la derecha, para los Si va para allá, positivos, ¿cierto? R. Y si va para allá. ¿Ok? Tú, Elida, habías dicho otra cosa, que era la magnitud de D. Algo así. Eso habías dicho, ¿no? O no te entendía a qué te referías con la magnitud. Sí, Pero la magnitud siempre es positiva. El camino que tomó Francisco está bien, súper bien. El tema es que ¿cómo lo hacemos por eso? O sea, está bien definirlo por tramos, así, ¿ya? Pero ¿cómo reflejo eh, cómo reflejo eso en el modelo completo? ¿Cómo reflejo? Porque aquí no está claro. Primero tengo que saber qué es lo que pasó en esto para saber si tomo más D o menos D. ¿O no? sí, claro, habría que saber para dónde se movió. Ya, pero eso tiene una componente aleatoria, ¿no? Tiene esa distribución de ahí, ¿o no? Tiene esta distribución de arriba. Sí, Ahí, Entonces, viendo cómo está definida la exponencial, va a depender del argumento, si el argumento es positivo o negativo, porque eso, viéndolo como gráfica, nos daría un reflejo de lo que podríamos ver en la gráfica, ¿no? no te entendí. No te entendí. ¿Te refieres a que dependiendo si se mueve para la izquierda o la derecha, nosotros vemos esto así o esto así? Claro. Sí, eso es correcto. Ahí cubriríamos todo el espectro de posibles casos. ¿Ya? Y entonces, viendo que es exponencial de lambda, deberíamos estar viendo algo dependiente del signo de lambda. ¿Ya? Ok. Pero, ¿no les parece que están como muy así al tufo nomás? ¿Ya? Muy así a lo compadre, tratando de definir esto? Muy informal, eso es lo que quiero decir. De manera informal. Miren, este es el feeling que tienen que empezar a tener. Y elegí este ejemplo porque después lo voy a complicar de una manera que para ustedes va a ser increíble lo complejo que es y lo simple que va a salir. Esta de acá, aquí yo tengo una variable aleatoria definida. Aquí también tengo una variable aleatoria definida. Nadie se ha cuestionado de por qué diablos no le ponemos una variable aleatoria a esto. ¿O no? Fíjense que yo escribí aquí a propósito, izquierda, derecha. ¿Ya? Y le puse un 0 y la probabilidad. Convenientemente, y aquí se pueden equivocar todas las veces que quieran, pero lo que voy a hacer yo es porque es un truco de los que llamo yo, un truco de perro viejo. ¿Ya? De experiencia nomás, no es por nada más. Yo le voy a poner a la derecha un valor 1.
Y a la izquierda voy a poner un valor menos 1. Entonces voy a hacer este mapeo, que va de derecha a izquierda a menos 1, 1. ¿Dónde? X toma el valor 1 si omega es derecha. Y el valor menos 1 si omega es izquierda. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, perdón, no voy a llamarle X, me olvidé cuando era, ando con sueños. No, Z. ¿Ya? Tengo Z y tengo D. Y ahora miren. ¿Qué dice? ¿Y qué sería Z, profe? Como en la nomenclatura del curso. Sí, acá, ¿Sería mira, otra variable aleatoria? una variable aleatoria. Eso es lo que estaba definiendo, una variable aleatoria para este experimento. Y después definir una variable aleatoria para este experimento. Y en base a estas dos, ¿se fijan? En base a estas dos defino perdón, X, que es el nuevo experimento. Aquí el experimento es izquierda o derecha, ¿cierto? Aquí el experimento es se movió tanto. ¿Ya? Siempre en cualquier dirección me da lo mismo, pero en realidad son puros valores positivos. Aquí mezclé los dos mundos. Se mueve a la izquierda a la derecha y tanta distancia. ¿Se fijan? De acuerdo a mi definición de Z, entonces si se mueve a la derecha, voy a quedarme un 1 aquí, y esto me va a dar el valor D que me dé después de lo que se mueva. Y si se mueve a la izquierda, esto va a ser un menos 1 y esto va a ser un D, y vamos a quedar un menos D, y vamos a quedar listos con X con una posición más signo, ¿cierto? Yo pude haber definido, por ejemplo, voy a decirlo así, Z' igual a 0, 1, ¿ya? Donde este es izquierda, y voy a poner y este es derecha. Entonces ya, pues yo hago eso, y por eso les digo, esta es como la definición trivial que uno hace. Cuando empieza con estos casos binarios, dice ya uno es 0 y la otra es 1. ¿Ya? Y está bien, yo podría definir esta de aquí así, ¿ya? Pero después cuando yo defina X, va a tener que ser una cosa del tipo 2. Claro, va a tener que ser 2Z menos 1. A ver, si es 0 me queda menos 1, izquierda. Y si es 1, claro, si lo defino así parece que está bien, ¿no? Si se va a la izquierda es un 0. Me queda menos 1 por D, me queda menos D. Estamos en el mismo caso del anterior. Y si se va a la derecha es un 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Me queda. ¿Se fijan? Estas dos cosas, la definición de estas X como la puse acá abajo, es alternativa, es lo mismo. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que me da la sensación así, al ojo, de que esta ecuación es más fea para seguirla trabajando que esta de acá. ¿O no? Sí, un poco más complicado. Pareciera ser, ¿cierto? De hecho, así, mirándola muy al ojo, esta de acá es 2Z por D menos D. O sea, claro, vamos a andar acarreando una D que aquí no está y el 2 en general nos va a complicar. Pero así al ojo parece que este es más enredado que ese. ¿Ya? Miremosla, asumamos que la propiedad que les di yo era cierta. ¿Cuánto es el valor esperado de X? Que es el valor esperado de Z más. ¿Cuánto es? El valor esperado de Z, por como está el gráfico, sería menos 1. ¿Cuál? ¿Para cuál? ¿Para este de aquí? Sí. Yo Es te que, diría o sea, en realidad no, pero es que como es discreto el espacio de muestras, pero si el valor esperado igual tendría que... el valor esperado va a tener que ser 1 menos P por menos 1 más 1
por P. ¿Ya? Y esto debe quedar 2P menos 1. Este es el valor esperado de esa data. Esto lo hice bien, ¿o no? Menos 1 por 1 menos P. Menos 1 por 1 menos P. Entonces me llama 1 más P. Y el otro es 1 por P. 1 por P. Entonces me queda 2P menos 1, ¿sí? Y si P es 0,5, entonces si tengo la misma chance de irme para cualquiera de los dos lados, me da 0. Lo que está bien. Porque quiere decir que en este gráfico de aquí, esa barrita y esa barrita van a estar igual y esto es simétrico y tiene que estar en 0. Ese es el valor esperado de Z. El valor esperado de D es 1 partido por lambda. ¿Ya? Eso es porque me lo sé de memoria y lo sé que sacar. ¿Cuánto es el valor esperado de esto? Sería 2P menos 1 dividido lambda. ¿Por qué? Porque asumiendo la propiedad que usted dijo, sería la multiplicación de los valores esperados. Pero para asumir la propiedad que yo dije, tiene que tener sentido de que Z y D sean independientes. Si Z y D son independientes, ¿ya? Si son independientes, pasa esto. Y esto me va a quedar entonces tal cual tú dijiste, 2P menos 1 partido por lado. ¿Ya? Lo que, veamos si tiene sentido. Si el promedio de, o sea, si P es 0,5, ¿ya? Entonces el valor medio es 0. Y si P no es 0,5, entonces, bueno, vamos a tener un numerito chico partido por lambda. ¿Tiene sentido eso, no? Que la distancia en promedio que recorra este objeto es 0. Sí, Si no tiene su mucho función es una sentido, exponencial. si no tiene, sorry, no te entendí bien, Elida, pero déjame hacer un comentario. Si no tiene mucho sentido, o sea, si no están así llegar y decir que son independientes, entonces no va a tener mucho sentido el resultado ese de, por ejemplo, para el caso particular de P igual 0,5, que nos dé 0. Tiene sentido que el valor medio, ¿ya? La posición media de la partícula, justo al punto del choque, sea el 0. Si no tiene sentido, entonces me conviene revisar qué es lo que pasó con al aplicar la propiedad. Si tiene sentido, entonces no hemos ganado mucho, pero por lo menos tiene sentido el resultado que estamos obteniendo. Yo creo que podría tener sentido porque al final la distancia que tiene más probabilidad es 0. No, Según la distribución exponencial, no. no. La distancia que tiene mayor probabilidad es un épsilon, alrededor del 0. ¿Ya? Porque esto es una variable, el otro día lo conversamos, esto es una variable aleatoria discreta. ¿Ya? El 0 no tiene mayor probabilidad. Es un delta. Miremos por lo menos si es consistente. Si calculo el valor esperado de la otra, del X', E de X', va a ser igual al E de 2ZD menos E de D. ¿Ya? Esto de acá es dos veces, esto es dos veces el valor esperado de Z. Aquí, ¿cuánto es el valor esperado de Z? Aquí el valor esperado de Z es 0 por 1 menos P más 1 por P, ¿cierto? Es P, ¿cierto? Esto va a ser entonces dos veces E de Z, que es P dijimos,
por partido por lambda menos 1 partido por lambda, ¿ya? Y esto es 2p menos 1 partido por lambda. Por lo menos esas cosas cuadradas. ¿Ya? Pero ese es el valor esperado. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Tiene sentido de que Z y D sean independientes, sí o no? Lo podemos siempre asumir, pero la pregunta es si tiene sentido o no. ¿Qué dice? El resultado del 0 yo creo que no tiene mucho sentido en realidad. Si es que 0 no es la probabilidad más alta. Es que ningún punto, y esto es lo raro, ningún punto tiene probabilidad. Porque es una variable continua. ¿Ya? Entonces, insisto en eso. ¿Tiene sentido decir que Z y D son independientes? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. O sea, por cómo se definió el experimento al principio, yo creo que sí tendría sentido decir que son independientes. ¿Por qué? Porque por cómo se definió el experimento se dijo de forma completamente aparte que se podía mover para la derecha o para la izquierda y cuánta distancia podía moverse. Exacto. Desde el minuto que ustedes empiezan a pensar en el experimento para hacer sus justificaciones, ¿ya? Ustedes van a obtener la respuesta, porque de otra manera van a tener Z y D. Si volvemos a esto, es una partícula, yo les dije, ustedes la sueltan y al azar se va para la izquierda o para la derecha. Y después, incluso usé esas palabras, ¿cierto? Y después esto recorre una distancia que le da por la distribución exponencial. Entonces, tiene todo el sentido del mundo hablar de la de la de la independencia entre las dos cosas. ¿Ya? Ahora miremos lo siguiente. ¿Cuál es la distribución entonces de X? Yo tengo la distribución, ¿ya?, de Z y tengo la distribución de D. ¿Cuál es la distribución de X? ¿Cuál es el F sub X de X? ¿Y cuál es, si es que existe, el F sub X chico de X? ¿Cuál es? No lo tengo, ¿cierto? Yo tengo F de Z, tengo F sub Z, de Z, tengo F de D, y tengo F sub D, de D. De hecho, en particular, aquí está mostrado el F chico, la masa, y el F chico, la densidad de los dos casos. Esas son las que dibujé. Esta de aquí y esta de aquí. ¿Puedo encontrar esta? ¿Puedo encontrar esta? Yo creo que sí se puede, porque cuando era la suma de dos variables aleatorias se hacía con la convolución. Ahora con la multiplicación no sabría cómo, pero yo creo que sí se debe poder. No, más fácil de obtener esto, ¿ya? Y estas son cosas que ustedes van a tener que acostumbrarse a hacer en el futuro si que trabajan con probabilidades. Normalmente no, van a tener funciones de variables aleatorias como esta, ¿ya? Van a tener que obtener las distribuciones. La manera más fácil de hacer esto, ¿ya?, el cálculo es de la siguiente manera. Esto es la densidad, la distribución es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que un cierto valor X. Por definición nosotros tenemos que
X es igual a Z por D. ¿Ya? Entonces, si yo sé que las variables aleatorias son independientes, yo sé inmediatamente que el producto de las distribuciones es igual a la distribución conjunta. Por otro lado, sé que también puedo tomar, puedo hacer condición, ¿ya? Por el valor esperado condicional o por lo que sea. Y puedo empezar a resolver el problema de esa manera. Entonces, no debería ser difícil hacer lo siguiente, o pensar en lo siguiente. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Ya? ¿Se acuerdan de las propiedades del valor esperado condicional? No estoy usando el valor esperado condicional, pero el valor esperado condicional es el que me define las distribuciones condicionales y las propiedades y las probabilidades condicionales. Yo conozco la distribución de S y conozco la distribución de S. ¿Ya? Como conozco la distribución de las dos, yo puedo condicionar en cualquiera de ellas. ¿Ya? De nuevo viene el tema del truco del perro viejo, que por experiencia sabe cuál es más fácil de manejar en cada uno de los casos. ¿Ya? Pero yo puedo condicionar en una de ellas, en Z por ejemplo, que es lo que hice aquí, condiciono en Z y barro todos los posibles casos, todos los posibles valores que toma Z, y con eso puedo obtener la distribución. Y eso es lo que hago acá, ¿cierto? Porque lo que hago es, tomo la probabilidad condicional de esto, dado que Z es igual a menos 1, y lo multiplico por la probabilidad de menos 1. Porque estoy haciendo en el fondo la ley de probabilidad total, que es lo único que dice que si ustedes quieren condicionar en una variable aleatoria, no importa, condicionen, no hay ningún problema, y una vez que condicionan, tienen que multiplicar por la probabilidad de ocurrencia de esa variable aleatoria para obtener la ponderación en el fondo, que tiene en su resultado final el que la variable a la cual ustedes condicionan tome ese cierto valor. Y después, si quiero obtener el resultado completo, tengo que tomar todos los posibles valores. Entonces eso es lo que dice aquí. Condicioné en Z. ¿Y por qué? Insisto, experiencia. Z es discreta y tiene dos valores. Entonces si condiciono tengo que tomar dos casos. Obtengo esto aquí. ¿Ya? La probabilidad de que Z condicional en menos 1, porque toma valores más y menos 1, ¿cierto? La condición en menos 1, esto me queda así, y esto me queda ahí. Y esto lo tengo que multiplicar por la probabilidad de Z igual a menos 1. Y lo mismo acá. Condición ahora el Z igual a 1, que es el otro posible valor, y lo multiplico por la probabilidad de que Z sea igual a 1. ¿Ya? Esto de aquí, creo que todos estamos de acuerdo, que es la probabilidad de que D sea menor o igual, perdón, mayor o igual que menos X, ¿cierto? Y esta, perdón, por la probabilidad de Z igual a, o sea, está condicional en que Z sea igual a menos 1, por la probabilidad de que Z sea igual a menos 1, y esto dijimos que era 1 menos P, ¿cierto? Más, esta es la probabilidad de que D sea menor o igual que X, condicional en que Z es igual a 1, por P. Hasta ahí no he hecho nada raro. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo es Z con respecto a D? Se fijan que tengo D y Z ahora. ¿Cómo es Z con respecto a D? Independientes, ¿cierto? Si son independientes, entonces yo puedo eliminar la condición por independencia. ¿Ya? ¿Se fijan? Eliminé esta parte de aquí, porque Z y D son independientes. Lo que pase con Z no me influye en lo que pase con D. Y ahora yo sé que
Esto de aquí es 1 menos eso. Esto de aquí es f sub d de x. Esto de aquí, la probabilidad de que d sea mayor o igual que menos x, es exactamente igual a 1 menos la probabilidad de que d sea menor que menos x. ¿Ya? Como son variables aleatorias continuas, yo sé que agregar un punto no me cambia nada. Entonces, que sea menor que menos x, en este caso particular de que sea continua, es exactamente igual a 1 menos la probabilidad de que d sea menor o igual que menos x. Y eso no es nada más ni nada menos que la definición de la f grande. ¿Se fijan? X menor o igual que X, y aquí está, D menor o igual que X. Entonces F sub D de D es la densidad de D evaluada en el punto X. Y esta de aquí es la complementaria, ¿ya? Pero agregando, le resto un punto, porque me va a quedar 1 menos F de D menor que, o la probabilidad de D menor que menos X. Puedo agregar ese punto, dejarlo menor o igual, porque como es continuo da lo mismo. Yo tengo esto de acá, ¿ya? Si yo ahora tomo la derivada de esto, tomo la derivada de estas cosas, me va a quedar con respecto a la derivada con respecto a que voy a obtener f chica. Y f chica es, la derivada de esto es 0, con respecto a d. La derivada de esto va a ser menos f sub d de menos x, menos, pasa positivo, 1 menos p, más la derivada de esto, f sub d de x por p. ¿Ya? Y ahí obtuve la distribución. Si ustedes se fijan, ¿ya? En este caso, yo voy a tener, miremos un caso, si P es igual a 0.5, entonces f sub x de x es igual a f sub d de menos x por un medio, más f sub d de x por un medio. Esto es lo mismo que un medio, por eso f sub d, el valor absoluto de x. ¿Ya? Porque esta de aquí, esa de ahí, es la misma que esta, pero reflejada. Y esta de acá no es nada más ni nada menos que esta de acá arriba. Entonces el resultado que estoy obteniendo aquí al final, esta distribución que está aquí, me da ya, porque esto de aquí es eso de ahí, me da esta, lambda media. Lo que tenía al principio para la distancia era eso, lambda de eso de D. Y fíjense que tiene muchísimo sentido, porque ahora la distribución de la posición, ¿ya? La distribución de la posición no es nada más ni nada menos que esta distribución, la misma distribución, pero en ambos sentidos, pero ahora la masa, la probabilidad tiene que bajar a la mitad, porque igual tiene que integrar 1. ¿Ya? De aquí claramente vemos que la media de esto está ahí, en 0, tal como habíamos previsto antes. ¿Ya? Entonces, por poco intuitivo que pareciera, ahora vemos que en realidad tiene harto sentido, porque esta es la ley de probabilidad que existe para la posición de esta partícula después que ustedes la sueltan y chocan en alguna parte. En promedio va a quedar ahí. Se va a mover por algún lado, seguramente, pero en promedio va a quedar ahí, en 0. ¿Ya? Quiero que para la próxima clase piensen en lo siguiente. Partimos de nuevo. Ahí está 0. Aquí está 0. ¿Ya?
yo suelto esa partícula, avanza, por ejemplo, se viene para acá, choca con algo, y ese chocar, ¿ya? Estamos pensando que es scattering, de nuevo, con probabilidad 1 menos P, de probabilidad P, vale, va a rebotar para alguno de los dos lados, y después de nuevo va a seguir la misma distancia, recorriendo la distancia D, ¿ya? Aleatoria, ¿ya? Por ejemplo, si viene para acá, choca aquí, después se le ocurre que tiene que volver para este lado, se vuelve para acá, después aquí choca aquí de nuevo, elige no, por allá o para acá, vuelve para acá de nuevo un poquito más, por ejemplo, hasta aquí, choca de nuevo. Supongamos que queremos analizar esto hasta n veces, ¿ya? Un número finito n. ¿Creen ustedes que pueden determinar la distribución f de esta nueva variable aleatoria, que le voy a llamar x', que es la posición de la partícula después de haber chocado n veces? ¿Creen que se puede determinar esa distribución siguiendo un approach similar a este? Yo creo que sí se puede. Bueno, piensen cómo hacerlo, ¿ya? Y lo vemos el lunes, ¿ya? Pero aplicando independencia, que no se ve muy raro, ¿cierto? Una vez que la cuestión chocó aquí, recorrió la primera vez, ¿cierto? Llegó hasta aquí, chocó. Ahora esto parte todo de nuevo, ¿no? Elige el lado, eso es independiente de que estuviera aquí, que estuviera acá, que estuviera acá. Elige el lado, y eso es independiente de que, insisto, que yo hubiera estado en este punto, en ese punto, en ese punto. Y una vez que eligió el lado, la distancia que recorre también es independiente de todo lo que pasó para atrás, ¿o no? Sí, debería ser siempre independiente. Debería ser siempre independiente. Y si yo quiero determinar la posición donde está, bueno, si yo almaceno entonces, o si yo voy calculando, por ejemplo, esta variable de aquí, que yo la llamo x1, que es la distancia que recorrió con signo, ¿ya? Después de sumo el x2, si la partícula siguió en la misma dirección, voy a tener distintos, o sea, valores positivos, voy a ir sumando. Si yo empiezo a sumar estas x1, x2, todas estas xy, que siguen en el fondo esta distribución, cuando yo sume x1 más x2 hasta xn, si yo hago esta suma, voy a tener la posición, ¿no? No, pues en ese caso tendríamos la distancia recorrida por la partícula, no la posición. Pero es que estoy considerando el signo. Ah, ya no, en ese caso entonces sí. Estoy considerando el signo. A eso me refiero, a lo mejor estoy usando mal los términos. Y puede que tengáis razón, ¿ya? Pero si esta me da la posición, la x1 me da la posición, ¿cierto? Yo voy sumando las posiciones, voy a obtener la posición final, pues si va por un lado y después va para el otro, al sumarlas con los signos como lo estoy tomando, porque siempre es la misma forma, estamos listos. Ujú. Sí, o sea, eso es válido al final si es que cada uno de las pruebas o de los saltos que haga la partícula son independientes del anterior. Claro. O sea, si partimos de esa base, entonces sería repetir el experimento n veces y ahí podemos ver al final la posición en la que quedó. Claro. Y si son todos independientes, que, insisto, si miramos el problema, tiene sentido, ¿no? Así Sí. como se está planteando. Bueno, y la suma de esas cosas, ¿y la suma de esas cosas qué es? La convolución. ¿O no? Sí, sí. Listo, problema resuelto. Sí, y el valor esperado sería la suma El valor de esperado cada la valor esperado por separado. ¿sí? ¿Y requiere independencia para eso? No, eso es por linealidad del operador. Colectividad, más encima. ¿Se fijan? Aquí estamos usando, lo pueden calcular de manera recursiva, como quieran, pero aquí estamos usando, aprovechándonos de cuando las cosas son independientes, ocupamos eso, ¿ya? Si las cosas no son independientes, bueno, habrá que hacer el cálculo a mano, ¿no? ¿Ya? Pero si las cosas son independientes o tienen toda la razón para hacerlo, para justificar su independencia, vamos y lo hacemos. A veces las cosas no van a ser independientes, pero si nosotros podemos justificar esto como
una aproximación, ¿ya? Un peor caso, entonces podemos utilizar esta herramienta de nuevo para poder trabajar, ¿ya? Hay que tener cuidado cómo la usamos nomás, ¿ya? Porque insisto, a veces va a ser o peor caso, o mejor caso, o aproximación. Y la Perro Viejo me dice que normalmente va a ser una aproximación más que la realidad. Siempre hay correlaciones de algún tipo, ¿ya? Pero se fijan, el hacer esto, el plantearlo así, no es difícil. Es un approach bastante formal para hacer el cálculo. No empezamos así como, no empezamos a contar ni así nada por el estilo, pero fuimos construyendo esto en base a puros principios básicos y fundamentales, que son dos bloques iniciales, esta variable aleatoria de acá y esta de acá, la independencia de esas dos variables aleatorias y después la independencia de cada una de las cosas por la construcción que hicimos. Con eso podemos obtener la distribución, o sea, ni siquiera el valor esperado, la distribución de la posición de esta partícula, que dé 20.000 saltos, me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. Pero yo obtengo la distribución. Me voy a demorar un rato en calcularla. ¿Ya? Pero la puedo obtener. ¿Se fijan? Y es un approach súper poderoso. Y si es que necesito los puros valores medios, bueno, de nuevo, por construcción va a salir más fácil, ¿no? ¿Ya? Porque si van a hacer estas cosas de aquí, el valor por linealidad va a ser el valor medio de esta. ¿Cuánto es el valor medio de esa? Cero. ¿Esa? Cero. ¿Tiene sentido de que después de dar 9 cabezazos, queda ahí mismo, queda en cero? Es que tomando en cuenta que en el primero no se movió nada, que eso es lo más probable, y luego en el segundo tampoco se movió nada, y así nunca se mueve nada. Si lo analizamos así, sí tiene sentido. Pero si se mueve, de acuerdo a la distribución que tenemos, se va a mover al ladito del cero. ¿Cierto? Y se mueve o acá o acá. De manera pareja. Entonces, claro, mientras sigamos sumando, va a quedar ahí mismo. Sí, y va a pasar que entre más sea, más cercano a cero va a ser su movimiento seguramente. Mientras mayor sea el n. Mientras más suben, va a quedar más al lado de cero. ¿Ya? Convénzanse de esta parte, no tienen para qué hacer todos los cálculos, pero convénzanse de que ustedes pueden ir haciendo este cálculo. Después de hacer esta convolución, la pueden hacer de millones de formas. Esto, como son sumas, ustedes pueden sumar, por ejemplo, x1 más x2 más x3 más x4, ¿cierto? Más hasta xn. Ustedes pueden sumar esas dos, ¿cierto? Si suman esos dos, el resultado es la convolución entre la f de x1 convolución f de x2, ¿ya? Y después le falta hacer la convolución con s. El resultado le tiene que hacer la convolución con f de x3. El resultado es la convolución con f de x4. Todo esto siguen hasta hacer la convolución con f de x. Sí, y por la forma de la distribución, al final va a quedar solo como un impulso. Por la forma de la distribución... me parece que no. Porque tú vas sumando. No, que se va convolucionando. O sea, sí, pero ¿qué hace la convolución? La convolución tiene una integral adentro. Sí. Ya, pues, y al hacer la integral te va a quedar... Tenés suma, ¿cierto? Entonces, ¿y qué es lo que hace la convolución? Pues lo veo... No es imposible que llegue, ahora que me acuerdo, es imposible que llegue al delta. ¿Ya? La convolución es un operador que suaviza. Por suavizar, porque es una integral, por suavizar, lo que va a hacer es, este punto de acá, por ejemplo, es que es punto duro, lo va a ir dejando cada vez más suavecito. ¿Ya? Y esto va a tender a ser una cosa más así, más acampanada. No por la ley de los números grandes, ni ninguna de esas cosas, sino que por la forma que van teniendo las cuestiones. Les recuerdo que cuando ustedes hacían la integral entre dos cajas, ¿cierto? Cuando ustedes hacían la convolución entre por ejemplo, esta función
¿ya? Y esta otra función de acá les da una cosa más suave, ¿no? Una cosa así. Da un triángulo. Da un triángulo. Un triángulo es harto más suave que esto, que tiene dos bordes. ¿Sí o no? ¿Sí? Ese tiene uno, ¿no? Porque acá abajo cae suave. Entonces, mientras más convolucionen ustedes, más integran, y mientras más integran, más promedian, y mientras más promedian, estas cosas raras, ¿ya? No son suaves, se van suavizando. ¿Ya? Si llego a un delta, primero le quito toda la aleatoriedad, lo veo difícil, y segundo, un delta es el caso extremo de una derivada. Y esto haciendo todo lo contrario. ¿Ya? Convénzanse de eso, y el lunes les voy a hacer la simulación, es súper simple. Voy a simular 4 o 5 de estas. Se llama la plaza. Simulo 4 o 5 de estas, las sumamos, calculamos el histograma y van a ver que va a quedar harto más suave que esta cosa. Después podemos sumar 20 si quieren, van a darse cuenta de lo mismo. ¿Ok? Pregunta. No, ¿No? no, yo no. La dejamos hasta aquí y le subo después estas cosas al canal. ¿Ok? Ok, profe. Ya, que estén Muchas bien. gracias. Gracias a Chao, ustedes. chao. Chao. Chao, gracias. Chao, profe. Chao.